Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin El pecado pecado concebida. concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, sigamos entonces con el gran San Zenón de Verona, donde en otro de sus tratados expone eh, el tema que está relacionado con la esperanza, la fe y la caridad. Las tres, ¿no? De hecho, su tratado así se titula, sobre la esperanza, la fe y la caridad. Y lo primero que dice San Zenón es que en estas tres, en la esperanza, la fe y la caridad, se apoyan los fundamentos de la perfección cristiana. Y esto también es muy importante de tener en cuenta. Es decir, la perfección cristiana, fíjense, no depende de una rectitud moral o de un comportamiento moralmente intachable. No depende de eso. La perfección cristiana se sostiene a partir de tres fundamentos, de hecho, tan relacionados y tan vinculados entre sí, que cada una digamos, de estos tres elementos, ¿no? Implica la otra y las necesita. Es decir, la fe, la esperanza y la caridad no pueden ir por separado, se conjugan, están tan vinculadas, repito, entre sí, que cada una de ellas necesita de las otras. Es decir, la perfección cristiana se fundamenta en la esperanza, la fe y la caridad. Y la esperanza, por ejemplo, requiere de la fe y de la caridad. Y a su vez, la fe requiere de la esperanza y la caridad. Y la caridad requiere de la esperanza y de la fe. Así que, como dice San Zenón, la fe, por ejemplo, no puede obrar con perfección, y entiéndase nuevamente, con perfección cristiana, sin la caridad. Ni la esperanza puede ser perfecta sin la fe. Están implicadas. Y por eso es importante, dice San Zenón, que el cristiano, si desea ser verdaderamente perfecto, quede edificado en estos tres elementos, tanto en la esperanza como en la fe y por supuesto en la caridad. Vuelvo a repetir, dice San Zenón, la fe no puede obrar con perfección sin la caridad, ni la esperanza puede ser perfecta sin la fe. Por eso es fundamental que entendamos, en primer lugar, ¿no?, el peso que tienen en términos de fundamento de la perfección cristiana y también la vinculación tan íntima, tan esencial que tienen las tres entre sí. Y por eso, para San Zenón, es muy importante que se expongan de manera detenida y clara. De hecho, comienza diciendo que la esperanza proviene de la fe. En primer lugar, la esperanza proviene de la fe. Y aun cuando la esperanza se sitúa en el futuro, esta esperanza queda sostenida por el respaldo y el apoyo que le brinda la fe. Porque la esperanza cristiana es tener la certeza de algo que aún no ha ocurrido, pero ocurrirá. Es creer en este momento, es decir, creer a partir de la fe lo que ha de suceder llegado el momento. La esperanza cristiana no tiene fechas claras. No se trata de tener un cálculo definido. Por ejemplo, si uno solicita una intervención venida de lo alto, un milagro, una ayuda, un favor, en la esperanza cristiana uno no puede decir, bueno, en el plazo de 3 meses se da, ¿no? O en 2 horas, o en un minuto, o en 10 años. La esperanza cristiana no se maneja mediante cálculos temporales. La esperanza se abre
a un futuro aún no realizado que la fe garantiza como algo ya dado. Ujú. Ese es el primer elemento, ¿no? Entonces, la esperanza, por eso dice San Zenón, es la gloria de la fe. ¿Por qué la fe es coronada justamente por medio de lo que la esperanza le proporciona? O sea, que la coronación de la fe, de nuestra creencia, remite a la esperanza en tanto merecimiento. Digamos que la esperanza es justo, ¿no?, lo que la fe espera con certeza y sobre todo con paciencia. Entonces, tener esperanza es saber que algo ha de suceder o algo ha de ocurrir en algún momento. No sé cuándo, pero la esperanza cristiana no busca adelantarse. Y ojo también, la esperanza cristiana es una esperanza que no se resigna, porque a veces suele darse el caso que ante determinadas circunstancias pensemos que le hemos pedido con insistencia algo al Señor y pues no vemos respuesta de parte suya. Creemos en Dios, creemos en su omnipotencia, creemos en su bondad y ahí la fe no falla. Pero a veces la esperanza se debilita y entonces podemos incurrir en una especie de esperanza que ciertamente se resigna. Por ejemplo, decir, bueno, ya ocurrirá, pero pues ya después, como que ya no me interesa mucho, ¿no? Como que a lo mejor ya cuando ocurra, pues ya ocurrirá, pero pues ya será quizá un poquito tarde o ya no me entusiasma o algo por el estilo. No, la esperanza cristiana es una esperanza que no se resigna. Es decir, es una esperanza que se mantiene viva gracias al apoyo que la propia fe le brinda. ¿Se entiende? Es decir, una esperanza resignada es una esperanza sin fe. Al final. Por eso dice San Zenón que ese es el motivo por el cual Abraham creyó a Dios contra toda esperanza. Es decir, contra toda posibilidad humana. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de Abraham, le cree al Señor que llegará a ser padre de muchas naciones, cuando en realidad y de entrada, Abraham lo tenía todo en contra. Para empezar, su edad. Segunda, la edad de su esposa. Y a eso añadirle su esterilidad. Es decir, lo que Dios le promete a Abraham era humanamente imposible. No había manera de que humanamente se diera. Pero Abraham le cree, es decir, Abraham comienza con la fe. Y justo por esta fe, ¿sí?, mantiene la esperanza de que, contra toda probabilidad, el Señor hará lo que es imposible. ¿Se entiende? Es decir, Abraham le cree a Dios y le cree de todo corazón. No sabe cómo, no sabe cuándo, pero le cree. Es decir, comienza por la fe. ¿Mm? Digamos que Abraham comienza por la fe y de la fe pasa a una esperanza que no se resigna y que además cree en aquello que humanamente no puede ver. Es decir, si Abraham se pone a considerar la situación en términos meramente humanos, no hay probabilidad. Por eso Abraham va a creer contra toda esperanza. Es decir, no hay manera, no hay modo de que se realice lo que el Señor le ha dicho. Pero Abraham sí le cree al Señor. Y de ahí entonces, ¿no?, pasa a la esperanza porque, como dice San Zenón, para Abraham
Primero, no hay ninguna duda de que el que le ha hablado es Dios. Y segundo, que Dios no engaña y no miente. Dios dice y se hace, aunque no sepamos cómo, aunque no sepamos cuándo. ¿De qué depende entonces que nuestra esperanza no vacile? De la firmeza de nuestra fe. Del hecho de no dudar de Dios. ¿Entienden la primera relación esencial entre esperanza y fe? Repito, ¿de qué depende que nuestra esperanza no vacile, no se debilite o peor aún, que no se resigne? De la firmeza de nuestra fe. Y aquí es también cuando nosotros debemos recordar que todo lo que le decimos a Dios ha sido escuchado por Él. A ver, por decirlo en términos más sencillos, Dios nos toma muy en serio. Y más cuando le hablamos desde el corazón. Él sabe los deseos, los anhelos más profundos de cada uno. Y muchas veces Él entiende lo que le decimos aún cuando no usemos palabras. A través de nuestro estado de ánimo, de un suspiro, de un movimiento interior, también nos estamos dirigiendo a Él. Hay oraciones que solo se dan a través de las lágrimas, sin palabras. Pero Dios no entiende. Dios no se entiende. Siempre escucha. No lo toma a broma. Él nos toma en serio. Por eso también a nosotros nos corresponde tomarle en serio a Él. Él dará la respuesta en su momento. Pero lo primero es que sí creo en el Señor. Ujú. Aun cuando se trate de algo imposible. Ujú. Por eso dice San Zenón que la naturaleza misma de la esperanza y de la fe es inseparable. Porque, como dice San Zenón, cuando una falla, cuando una se debilita, la otra también decae. Si yo empiezo a dudar de Dios, terminaré no esperando nada de Él. Y al revés, si mi esperanza empieza a debilitarse, si ya no espero la intervención divina, pues mi fe también se va decayendo, porque sí creo en Él, pero no con firmeza, sino de una manera, por así decirlo, frágil, endeble o quebradiza. O sea, no a través de la perfección cristiana, sino a través de la imperfección humana. Ujú. ¿Vamos? Este es en el primer punto. Entonces dice, en primer lugar, lo que debemos reconocer es que la fe que el Señor nos concede, ujú, es algo que Él mismo nos permite apropiarnos. Es nuestro sostén. Ujú. Dice, por eso vemos que el Señor dirá en varias ocasiones, tu fe te ha salvado. Ujú. Es algo que a nosotros nos corresponde arraigar. Es como si alguien en un naufragio te aventara un salvavidas y a ti lo que te toca es no soltarte. Ujú. Es decir, mantenerte firme en la fe. Dice, por eso podemos decir que la fe es nuestra en la medida en la que la hemos recibido y la hemos conservado. O sea, la fe, digamos, ¿no? Me permite creer en Dios con firmeza. Ujú. La esperanza me permite esperar el obrar de Dios. Eso no lo decido. Lo que sí decido es creer. Lo que no puedo decidir es cuándo Dios va a obrar. Ujú. Pero la esperanza me permite, pues, dirigirme hacia el Señor. Dice, y por eso esta fe hizo que Moisés dispusiera de la tierra del fondo del agua
como un camino seco en el mar rojo. Ojo, es decir, no es que Moisés tuviera el poder de hacerlo, es que él creyó que podría hacerlo con la ayuda de Dios, es decir, con el auxilio divino. Dice también, es esta fe la que le da la victoria a un David pequeño sobre un imponente Goliat. David, siendo tan pequeño, no tenía manera de poder vencer físicamente a Goliat. Digamos, a Goliat el invencible. ¿Qué pasó, Paula? Yo sé, pero ¿cómo saber, o sea, cuando le pido algo a Dios y si tengo, no sé, una respuesta, que esa respuesta viene de Él y no viene de imaginación, de mi imaginación o de mi necesidad? Porque aparte también siento que es importante saber qué le vamos a pedir a Dios, porque a lo mejor nosotros en el momento sentimos que eso es lo que necesitamos, que eso es lo importante, y después del tiempo, pues ya nos dice que pedimos una cosa que estaba equivocada. Ah, bueno, con el paso del tiempo llegó la respuesta. ¿Cómo sé que es la respuesta? En primer lugar, por el silencio. Es decir, cuando yo le pido algo a Dios, a ver, entendamos esto. La esperanza no se limita a algo particular. O sea, la esperanza consiste en no dudar de la intervención de Dios. La esperanza cristiana es saber con certeza que Dios obrará en su momento. Esa es la esperanza. ¿Por qué? Porque creo en Él. Es decir, acepto que está vivo, que es el Dios vivo, el Dios, ¿no? Todo bueno, el Dios todopoderoso, el Dios todo amante. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces en nuestras peticiones la esperanza se reduce, por así decirlo, a un aspecto muy puntual, por ejemplo, al remedio de alguna necesidad. Y nosotros creemos que el remedio de esta necesidad es lo único que importa. Pero lo que verdaderamente importa, al menos para Dios, no es el resultado en cuanto tal, sino el proceso que vivimos nosotros, ¿no?, como seres humanos. En pocas palabras, si yo le pido algo a Dios, lo importante no es tanto que lo reciba o no lo reciba. Lo importante es con qué actitud me mantengo mientras eso sucede, ya sea en términos positivos o bien en términos negativos. Por ejemplo, si a veces el Señor tarda en darnos una respuesta, es porque quiere que trabajemos primero en otras disposiciones interiores que no son necesarias. Por ejemplo, la paciencia o digamos, el vencer como impulso de precipitación o sobre todo el que el que logremos sobreponernos al desánimo, incluso a la propia impaciencia. Es decir, no es el resultado. Si el Señor nos concediera inmediatamente lo que le pedimos, nunca trabajaríamos las virtudes interiores. Entonces, en lo que llega, la respuesta va a llegar. Yo lo que una vez les dije, ¿no? La solución a nuestras dificultades va a llegar. El problema es, ¿qué hacemos mientras eso ocurre? Es decir, lo que importa en definitiva es el proceso. Puede ser que a lo mejor, como dices Paola, llegado el momento, me quede claro que lo que pedí no era lo adecuado. Está bien, pero el resultado no es relevante. Lo que es relevante es con qué disposición interior yo viví ese mismo proceso. Porque acuérdense, la fe, la esperanza y la caridad, al final, son como los elementos que dan consistencia a nuestra propia vida creyente.
Son vivencias, no son cuestiones abstractas, son ciertamente vivencias. Por eso les decía, ¿cuántos años pasaron para que llegara el hijo prometido a Abraham? Que no solo es Isaac, porque el Señor no le dijo vas a tener un hijo, sino serás padre de muchos pueblos, padre de un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Bueno, pero eso no va a llegar así, tiene que empezar por uno, el hijo, ¿no? En este caso, Isaac, pero pasaron muchos años. Y también pasaron un poco por la, digamos, precipitación de Sara, que hace que la cosa se complique y entonces se enrede. Ujú. Pero sí es, digamos, como muy importante entender de qué manera nosotros tenemos interiormente nuestro respectivo posicionamiento. Es decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Obtener lo que pido o crecer mientras lo recibo? ¿Sí se entiende esto, Paula? Ay, sí, sí, profesor, muchas gracias, sí. Sí. Si no tenemos mucha necesidad de fortalecer o de crecer en algún aspecto interior, la respuesta llega. Pero si lo que pedimos requiere más madurez o crecimiento interior, primero se hará eso. Y eso lleva tiempo. Por eso, ciertamente, sentimos que la respuesta no llega. Y entonces, ¿qué empezamos a padecer? Desesperación, inquietud, desánimo, pero ya no es la esperanza, ya es la fe. ¿Se entiende? O sea, esta es, digamos, la primera vinculación que destaca ciertamente, ¿no? San Zenón. Por eso también menciona que es gracias. A ver, dime, Olivia. A veces pedimos cosas que no son buenas. Bueno, no sé. No, ahorita no, pero pues a lo mejor sí ha pasado que de repente uno pide cosas que pues, digamos que no son muy buenas y sí se nos conceden. Ahí ¿qué pasa o qué es? Ok, a ver, es que el criterio de Dios es distinto. Puede ser efectivamente que a veces lo que pedimos no es bueno o no es tan bueno, pero para Dios no es porque se contraponga algo malo, ¿no? No es porque diga, ah, mira, es que esto es malo, no. Para Dios el criterio es diferente, por así decirlo. Le pedimos algo a Dios y Dios nos dice, no, hija, esto no es tan bueno, hay algo mejor. Es siempre a más, no a menos. No es por rechazo, es por plenitud. Ujú. Pero evidentemente algo mejor requiere mayor crecimiento. Por ejemplo, a ver, pensemos que le pedimos al Señor un milagro económico. Ok, el Señor no le ve nada malo, pero ¿de qué me sirve un milagro económico si no tengo profundamente arraigada la humildad del corazón? ¿Qué sucede si yo recibo ese milagro económico y entonces me vuelvo déspota, prepotente o incluso insensible, como el rico que escuchamos en la liturgia del domingo pasado? El problema no es cómo vestía o cómo comía. El problema de este rico, ¿no? Ante el mendigo Lázaro, es que, digamos, lo ignora cuando lo conoce. Lo ha visto, estaba a la entrada de su casa. El problema no es que banqueteara espléndidamente. El problema es que para él su riqueza lo ha vuelto ciego ante las necesidades ajenas. Y eso a veces es lo que nos ocurre a nosotros. Si tenemos una necesidad y esta necesidad es más o menos fuerte, llegamos a suponer que esa necesidad propia lo abarca todo. ¿No? Si yo estoy pidiendo, por ejemplo, mayores ingresos, es no solo porque quiero tener un mejor nivel de vida, es porque también quiero ayudar a los demás. Quiero tener, por así decirlo, recursos de sobra para poder atender las necesidades de los más pobres o de aquellos que el Señor me encomiende. ¿Sí se entiende, Olivia?
Que no te escucho. Sí, sí entiendo. eh, Se me fue mucho la señal, me perdí mucho, pero pues ya lo veo en la grabación. Ok, bueno, Se sí, o sea, fue la señal durante. ujú, sí, o sea, el punto aquí importante es que entendamos, a ver, mm, podremos tener un criterio muy claro. Yo tengo una petición para Dios, le pido algo. Lo primero que tengo que tener claro es, ¿para qué? Es decir, ¿cuál es el propósito real? ¿Cuál es? Yo le puedo pedir al Señor un auto nuevo o más veloz. ¿Para qué? ¿Para llegar más rápido con mi amante? ¿O para poder llevar a un enfermo a un hospital? ¿Se entiende? O sea, estoy poniendo un caso muy burdo, pero es un poco para que entiendan para qué. Y en segunda, es si esa necesidad o esa petición que yo le estoy dando realmente tiene sentido o yo quizá lo estoy sobredimensionando por considerar que se trata de una necesidad muy apremiante para mí. Y a lo mejor eso me hace descuidar otros aspectos que pueden ser incluso más relevantes. Ese sería, digamos, como el primer planteamiento. Aquí lo esencial es que la esperanza espera la intervención de lo alto en algún momento, no sabe cuándo, pero sabe que eso se hará. No sé cuándo. ¿Y por qué? Porque creo en el Dios vivo. Dime, Olivia. Por ejemplo, el ejemplo ese burdo que tú dices, igual Dios sí me da el coche y sí me voy con mi amante, pues, para llegar más rápido con mi amante, no para llegar a hacer el bien a alguien, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando, o sea, sí te dio, Dios te da las cosas, pero la usas para mal. Ah, bueno, ok. Vamos a pensar que es el caso que te dio. Bueno, ¿eso por qué sucede? Y se lo dijo tanto a Santa Brígida de Suecia como a Santa Catalina de Siena en dos momentos muy diferentes, ¿no? Lo que el Señor básicamente les dijo es, igual ante tu pregunta les dijo, mira hija, yo les he ofrecido lo mío, les he ofrecido la vida eterna, les he ofrecido crecer en las virtudes, les he ofrecido una vida nueva, les he ofrecido ser mejores personas. No quieren. Bueno, entonces por misericordia les voy a dar lo que quieren, pero es lo único que van a tener. Así, ¿no? Ahí sí creo que la respuesta es muy clara, ¿no? Ahí sí, o sea, les digo, bueno, yo les he ofrecido lo mío, no lo quieren, perfecto. Les voy a dar lo que quieren, pero es lo único que van a tener, aquí y allá, por un gesto de bondad. ¿Y después qué van a reclamar? ¿Que Dios no fue bueno? Les dio lo que quiso, no hay más. Él les ofreció otras cosas y no quisieron, no hay más. Por eso les decía, a veces, por ejemplo, nuestras necesidades también pueden deberse a ciertas carencias interiores que nosotros tenemos. Ujú. O a ciertos desórdenes internos. Y lo primero que va a hacer el Señor es arreglar esos desórdenes internos para que lo que recibamos sea un bien y no se convierta en un mal. Es decir, a la manera, en este caso, ¿no? De los dones que Él ciertamente nos ofrece. Pero lo importante aquí es que entendamos que no solo se trata de pedir, sino también de estar en las mejores condiciones de recibir. Pongamos otro ejemplo. Imagínate, Olivia, que tu deseo profundo es recibir un vestido precioso de seda pura, blanca. Y de repente llega Elizabeth con ese vestido precioso y tú estabas arreglando pasto con tierra y tienes las manos muy sucias. Y Elizabeth te dice, hola Olivia, qué gusto, mira, te traje este vestido y te lo da. Yo te pregunto, Olivia, ¿lo agarrarías?
No, ¿Por qué no? no, entusiasmo. Ah, exactamente. Así nos pasa. No es que Dios no nos lo dé, es que no estamos en las condiciones de recibir. Y en lugar de irme a limpiar, dirías, bueno, mira, aguántame tantito, ¿no? Me voy a lavar las manos, gracias. En lugar de hacer eso, ¿no? Le sigo pidiendo algo al Señor que Él ya me dio, pero que yo no estoy en condiciones de recibir. Por ejemplo, donde no he erradicado de mi corazón la arrogancia, la avaricia, la deshonestidad, el desenfreno, el orgullo, la venganza, etcétera. El don ya está, pero no estoy en condiciones de agarrarlo. O sea, como digamos, apelando al puro sentido común. Entonces, ojo, no solo se trata de pedir, se trata de cómo estamos para recibir. Al final, la riqueza y el dinero no es malo, sino el corazón que lo tiene. Esa es la diferencia, ¿no? En la propia parábola que el Señor nos compartió el domingo pasado, en la liturgia dominical, ¿no? En boca de Abraham le dice, hijo, recuerda que tú recibiste muchos bienes. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué los recibiste? O sea, ¿para ti, para los demás o solo para ti? ¿No? En lugar de ser una bendición para muchos, fuiste una maldición para muchos. Y lo mismo pasa con todos los dones, no solo con lo económico, con lo intelectual, con lo emocional, o sea, con las, digamos, todas las capacidades, ¿no? Que el Señor nos ha concedido, siempre tienen como objetivo una bendición común, es decir, un bien para muchos. Cuando esto no se realiza, entonces lo que era un bien termina convirtiéndose en un mal, pero eso es responsabilidad nuestra. Es decir, ahí sí ya depende de nuestra propia disposición interior. Entonces, lo primero es, ok, si yo tengo fe y creo en Dios, es porque antes de pedir, creo en la intervención divina en mi propia vida. Es decir, lo que importa no es tanto lo que Dios me da, sino lo que Él hace conmigo. Ese es, digamos, el primer punto. Por eso nos recuerda San Zenón que efectivamente, por la fe, los apóstoles estuvieron en condiciones de lograr que los ciegos volvieran a ver, los sordos oír, los mudos hablar, los cojos caminar, los paralíticos rehabilitarse, e incluso expulsar a los demonios. ¿Por qué lo lograron? Porque estaban ya totalmente abiertos a la obra divina en ellos y a través de ellos. Ujú. Y eso es a veces lo que se me olvida. Yo les dije en una ocasión, imagínense que yo le pido al Señor, mi deseo es comerme un enorme filete de res, delicioso, pero no tengo dientes. Dios dice, sí, hijo, te voy a dar ese filete, pero primero te pongo los dientes, uno por uno. Porque si yo te dejo el filete sin dientes, no lo vas a comer. Y eso sería crueldad, ¿no? Ahí sí sería burla. Dios no es así. Dios me diría, primero te pongo los dientes, después te lavo las manos, luego te pongo la mesa y luego yo mismo te sirvo el filete. Entonces, ¿qué necesitamos? Paciencia. No es que Dios no pueda, no es que Dios no quiera. Es que Dios busca ciertamente que se trate, digamos, de algo más. Y aquí es donde entra la caridad. No solo es lo que creo y lo que espero, sino también lo que hago. Y ahí es donde entra de por medio la caridad. ¿Por qué es mayor la caridad que la fe y la esperanza? En primer lugar, porque aún
cuando mi fe se debilite, aun cuando mi esperanza se apague, puedo obrar con caridad sin mayor problema. Puedo sentir que Dios no me ama. Puedo sentir que Dios me ha abandonado. Y no obstante, puedo seguir obrando de acuerdo a la caridad. Por eso dice San Zenón que la caridad es la reina de las tres. Y que sin la caridad no se puede mantener en pie ni la esperanza ni la fe. Sobre todo la fe. Hay veces en las que a lo mejor nosotros sentimos que nuestra fe está un tanto débil o nuestra esperanza, digamos, un tanto marchita. Pero la caridad siempre es algo con lo que podemos contar, independientemente de todo. Incluso dice San Zenón, muchas veces la fe solo le aprovecha al que la tiene, por ejemplo, al creyente. En cambio, la caridad siempre beneficia a muchos. Y es verdad. A veces la fe solo robustece al creyente. En cambio, la caridad siempre se desborda en una magnitud muchísimo mayor. O sea, mientras la fe puede limitarse al creyente, la caridad puede desbordarse hacia todos. Por eso es mayor. Dice, incluso, por ejemplo, la fe no lucha de a gratis, ¿no? La caridad incluso se acostumbra a dar a los ingratos. La caridad no hace distinciones. La fe sí. Por ejemplo, a veces nosotros podemos sentirnos tentados, sin mala intención, pero sí tentados a suponer que los no creyentes se encuentran en una posición inferior o al menos de cierta desventaja con respecto a nosotros, ¿no? Y ahí se puede desarrollar de manera muy sencilla y muy sutil una soberbia espiritual. En cambio, la caridad no hace este tipo de distinciones, porque, como dice San Zenón, la fe en realidad es de pocos, la caridad de todos. Personas de fe, de fe, de fe, de fe, son muy pocas. La caridad está en todos, puede estar en todos, debe estar quizá, ¿no? En todos. Incluso, dice San Zenón, la fe y la esperanza duran un tiempo. Mientras estamos aquí en la tierra, la caridad no tiene fin. Porque la caridad se mantiene hasta la eternidad. Cuando San Juan dice en el Evangelio, Dios es amor, Dios es caridad, no menciona la fe, no menciona la esperanza, menciona lo único que permanece eternamente, es decir, la caridad. Y por si fuera poco, la caridad siempre se incrementa y crece en todo momento. No tiene, digamos, estas dificultades como las puede llegar a padecer la fe y la esperanza. Por ejemplo, dice San Zenón, la caridad no ama a alguien haciendo distinción de personas, porque la caridad no sabe adular, es decir, no es convenenciera. No quiere a aquellos de los que obtiene algún beneficio, quiere a todos. Dice, tampoco la caridad ama por honor, porque no es ambiciosa, ni siquiera ama por el sexo, porque la caridad, los dos sexos son una sola cosa. Tampoco lo hace según el tiempo, porque la caridad no cambia. Y sobre todo,
La caridad no rivaliza, porque la caridad ignora qué es la envidia. La caridad siempre quiere lo mejor para cualquiera. La caridad no es engreída, no es engreída, porque cultiva siempre la humildad. Tampoco la caridad lleva cuentas de lo que se ha hecho, porque es sencilla. La caridad no se irrita, porque soporta las injurias. No engaña la caridad, porque la caridad es la custodia de la fidelidad. Es más, la caridad, dice San Zenón, no necesita de ninguna otra cosa, porque para la caridad nada externo es necesario. Lo único necesario es amar. De ahí pues emana la grandeza y la superioridad de la caridad. Incluso dice San Zenón, fíjate bien, es la caridad y solo la caridad la que conserva en orden y en paz los campos, las ciudades y los pueblos. La caridad es la paz ordenada de pueblos, de ciudades, de campos. La caridad es tan potente, dice San Zenón, que detiene las guerras, elimina las disputas, anula las injusticias, reprime los negocios, erradica los odios y extingue las iras. Es decir, la caridad es prácticamente invencible. Y si por si fuera poco, la caridad es la que une en una sola carne a dos seres humanos mediante el venerable sacramento del afecto conyugal. Y es la caridad la que garantiza a la humanidad la existencia de nuevos nacimientos. O sea que para San Zenón, la procreación no tiene que ver con la conservación de la especie, sino con la consumación de la caridad. Uno tiene hijos por amor, no por necesidad, no por carencia, sino por plenitud. Dice, y es gracias a la caridad que haya, por ejemplo, una esposa amada, un esposo amado, unos hijos bien acompañados y unos padres de verdad. Es obra de ella que otros como nosotros se vuelvan cercanos. Incluso es la caridad lo que permite sembrar la amistad. Es obra de la caridad que amemos. Y ya no solo a los conocidos o a los amigos, sino muchas veces a los que nunca habíamos visto. Y los tratamos con cariño. Es obra de la caridad que de los antiguos conozcamos bien las virtudes gracias a los libros o bien los libros gracias a las virtudes. Entonces, si se fijan, ¿no? Para San Zenón, la más importante de las tres es la caridad. Y dice, ¿y por qué me tengo que demorar más en cosas humanas como si solo ellas estuvieran dotadas de este afecto, es decir, de la caridad? Dice, o no nos damos cuenta que todo género de vivientes, por diferentes que son entre sí, con su propia sociabilidad y concordia, atestigua la caridad. ¿Qué tienen que ver los vegetales con los animales? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, lo líquido con lo seco? Y pareciera que en toda la creación, en efecto, hay como un solo sentido que organiza y dirige con maestría todo lo creado. Y ese único sentido es la caridad.
Ujú. Hay una concordia, dice San Zenón. Hay una concordia esencial. Ujú. Dice, mira, lo ponen de manifiesto incluso los siguientes ejemplos. Del combate tan espectacular de los cerdos, ujú, cuando alguno de ellos, habiendo sido seleccionado casualmente de entre el grupo por la rabia de un lobo audaz, ¿qué hacen? Todos repentinamente se apresuran, van y ayudan al que está en apuros y con frecuencia se exponen a las mismas armas del enemigo, en este caso a los colmillos. Lo confunden con su gran estruendo y mostrando sus dientes resisten. Y gracias a la caridad vencen más fácilmente, lo que de manera aislada no podrían superar. O sea, incluso en el mundo animal, la caridad se da. Piensen en los salmones, que cuando van a desovar hacen todo un camino inverso, ¿no? Del mar a las aguas dulces. Se transforman, desovan y mueren. Y lo hacen por pura, ¿no? Literalmente, por pura caridad. Dice, y si te fijas en los elementos que son tan diversos e incluso incompatibles, uh-huh, sin la caridad, ya se hubieran destruido mutuamente. ¿Se acuerdan que de algo así ya había hablado Atanasio? Cuando habla de cómo estos elementos tan dispares no rivalizan, sino que se complementan. Dice, cada elemento posee su propia moderación. Es decir, cada elemento se comporta con caridad con los demás. No busca, ciertamente, ¿no?, erradicarlos. Entonces dice, entiende que a pesar de que el fundamento de la perfección cristiana radica en la esperanza, la fe y la caridad, lo más esencial está en la caridad. Dice, mira, tenemos además un ejemplo evidente. Judas Iscariote perdió no solo la esperanza, también la fe. ¿Y por qué perdió también la fe? Porque no permaneció en la caridad. ¿Qué lo extravió? La falta, ya la pérdida de la caridad. Dice, ahora fíjate cómo actúan todas las herejías y los cismas, los cuales se diseminan, ¿no?, de este modo. Cuando la fe, por volverse engreída, ¿sí?, se deforma y la esperanza se desvía por no estar fundadas en la caridad. Y es verdad. Así es como funcionan tanto las herejías como los cismas. Dice, por esto y no sin razón, el Señor Dios recomienda el amor al prójimo, porque sabe que solo a través del amor al prójimo se puede cumplir todo lo que Él nos manda. Por eso es tan fundamental el amor al prójimo. Entonces, lo primero, dice, que debemos hacer es agradecer a Dios el hecho de que hayamos sido creados y que a Él se debe, ¿no?, que vivamos y que por medio de Él nos mantenemos y que le queremos devolver tanto amor recibido a través de los que tengo cerca de mí. Es decir, a través, ¿no?, en este caso, del amor al prójimo. Dice, el segundo deber es amar al prójimo de tal manera que para nosotros el prójimo sea como el eje de referencia de todo nuestro existir. Es decir, que nunca lo perdamos de vista. Dice, y sin olvidar que todos compartimos el mismo parentesco. Pues como dice el profeta, os ha creado el mismo Dios. ¿No es Él acaso el mismo Padre de todos vosotros? Por eso un San Francisco de Asís, ¿no?, le decía a la luna, ¿no?, hermana luna, y al sol, hermano sol.
incluso hermana muerte, porque él reconocía exactamente, ¿no? Cuando escribe, como dice la hermana Rocío, ese cántico, ¿no? A las criaturas. ¿Por qué les llama hermanas? Porque compartimos un parentesco creatural. Es decir, en un primer plano, todos somos criaturas del Señor. Por eso hay un vínculo de hermandad y por eso para muchos San Francisco de Asís es tan atrayente. Justo por este ejemplo de una caridad, por así decirlo, desbordada a la creación entera. Dice, y en todo caso, debemos recordar que la caridad no puede ser alterada. Es decir, que no debemos cambiar la norma de la verdad, porque existe otro amor contrario a nuestra salvación, al que correctamente se le atribuye una forma humana, porque se sabe y reconoce que este otro amor es temporal y además frágil. Por eso es pintado. ¿De qué amor está hablando? Del amor que representaron los paganos, el famoso Cupido. Si lo ubican, como niño que tiene los ojos vendados con alitas, un arco y flecha, ¿no? Dice, ese no es el amor. Dice, mira, por eso el amor pagano, humano, es pintado con la figura de un niño, porque su lasciva lubricidad no viene atemperada ni siquiera con los años seniles. Es decir, no es caridad, es desenfreno. Dice, por eso lo pintan desnudo, porque su deseo está basado en la torpeza. Por eso también lo pintan alado, porque se precipita velozmente hacia cualquier cosa que haya concebido y apetezca. Por eso también es pintado armado con flechas, porque las grandes pasiones siempre, ¿no?, le acompañan y lo que busca es herir con sus propias armas. Y por eso también ciego, porque cuando se inflama, no mira la edad, ni la forma, ni el sexo, ni la gradación, ni siquiera el sacrosanto sentimiento de afecto debido a la propia familia. Eso, dice San Zenón, no es caridad. Es literalmente ardor humano, no caridad. Dice, este es el que incendió con su fuego el pecho de Eva, el que mató a Adán con sus flechas. Este amor se presenta turbulento en todas partes y en todas partes alocado. Este amor promete, engaña, da, quita. A veces está triste, a veces alegre, a veces humilde, a veces prepotente, a veces ebrio, a veces en ayuno, a veces acusa, a veces exalta, bromea, juega, palidece, se descompone, suspira, envidia, tienta, ¿no? Y acaricia peor que cuando ruge. Dice, y nunca deja escapar la ocasión de hacer daño. Incluso este falso amor, dice, es de tal naturaleza que él se odia en su mismo fruto. Lo que primero quiere, después lo detesta. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo típico. Cuando un hombre solo se quiere acostar con una mujer, lo logra y después ¿qué? Hasta la trata mal, la ofende, la humilla. Y ahí dice San Zenón, ahí no hay caridad. Es un ardor humano, no es caridad. Y así como en ese supuesto amor, unas veces es amable, otras veces es destructivo. Así como otras veces es dulce, otras veces es extremadamente amargo. Dice, porque al final lo único que destila
es veneno. ¿Por qué? Porque es una pasión. Ese otro amor opuesto a la caridad es el mundo, el apego al mundo. Por eso dijo Juan, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne y concupiscencia de los ojos y codicia del mundo, que no viene del Padre, sino de la concupiscencia del mundo. Es decir, no podemos confundir amor con concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Un ardor destructivo, una pasión funesta. Arde por consumir lo que desea, por destruirlo. De hecho, el nombre que le da San Zenón es mal amor. O sea, lo opuesto a la caridad es la concupiscencia, es decir, el mal amor, ¿no? Este ardor destructivo, que es totalmente opuesto a la caridad. Dice, tú, caridad, qué poderosa eres. Tú, caridad, fuiste capaz de encarnar a Dios en hombre. Tú, caridad, lo hiciste peregrinar durante un tiempo en esta tierra. Tú, caridad, lo regalaste durante 9 meses en un seno virginal. Tú restauraste a Eva en María. Tú, caridad, renovaste a Adán en Cristo. Y tú, caridad, una vez perdido el mundo, previste la sagrada cruz para su salvación. Tú vaciaste la muerte, haciendo a Dios morir. Literalmente, ¿no? Morir de amor. Es cosa tuya que cuando Dios y el Hijo de Dios Omnipotente muere, ninguno de los dos se irrita, ni el Padre ni el Hijo. O sea, Dios es amor. El problema es cuando nosotros nos confundimos y en lugar de amor tenemos ese mal amor. Dice, solo la caridad es digamos, el refugio seguro de la paz, la custodia de la fe, la base de la inocencia, el cultivo fecundo de la verdad, el origen de la paciencia y también es la base de la esperanza. Solo la caridad hace que personas de tan diferentes costumbres, edades, condiciones, se junten y reúnan en un mismo cuerpo, es decir, en la iglesia. Tu caridad, que es la manera en la que se expresa ya, digamos, de forma metafórica San Zenón, dice, tu caridad, para vestir al desnudo, te pones muy contenta de quedar desnuda. Para ti, caridad, pasar hambre es saciedad. Para ti, caridad, si el pobre está hambriento, comerá tu pan. Tú eres la única que no te sabes hacer del rogar. Tú, caridad, das y te das sin tardanza, aún en daño propio. Tú, caridad, levantas a los oprimidos en cualquier dificultad en que se hallen, porque tú, caridad, no tienes ni ojos ni tiempo para ti misma. Tú unes los misterios celestes con los humanos y los humanos con los celestes. Tú, caridad, eres Dios. Por eso eres llamada Dios, porque tú, caridad, diriges y riges el poder entero de la Trinidad. Dios es amor. Por eso creo que vale la pena que al menos en esta semana le pidamos al buen Dios
que nos conceda la gracia de la caridad. Porque a veces sí como que nos hemos centrado mucho en la fe, ¿no? La fe, la fe, la fe, la esperanza, y claro que son fundamentales, pero sin caridad de nada valen, se quebrantan. Y no olvidar que aun cuando mi fe se debilite, mi esperanza se canse, mi caridad avanza. Pedirle al Señor la gracia de una caridad, ¿no? Que no se detiene, una caridad que permanece, una caridad que no nos abandona. ¿De acuerdo? ¿Mm? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Mm? Listo. Pues entonces, como sé que son muy aplicados y ahorita van a empezar a hacer sus notas, incluso a redactarlo en otros idiomas, a hacer mapas conceptuales y, ¿no? Su hashtag y van a hacer ahí, a postear o no sé cómo le llaman. Y sobre todo la hermana, ¿no? Que lo va a llevar a la meditación profunda del corazón. Es un ejemplo para ser un ejemplo de la caridad para su comunidad y el mundo entero. Pues les agradezco mucho su acompañamiento, su cercanía. Qué bueno que podamos reunirnos, mi estimada Elizabeth, mi estimada Clara Basto, mi estimada Olivia, mi estimada Rocío, mi estimada Marisol, mi estimada Paola y mi estimada Clara González. Muchas bendiciones para todos ustedes, que la pasen muy bien, que tengan un bendecido descanso y una muy buena noche. Muchas Muchas gracias, gracias, profesor. profesor. Que Vale. descanse usted también. Igualmente, Bendiciones. y mañana les envío la grabación. Gracias. Buenas noches. Descansen. Buenas Bye. noches. Bye.